Conversaciones, cuestionamiento, amor propio, historia. Esto es Arroz con Mango. Hello my people, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, por acá un sábado por la noche, saliendo de Sin Filtro. Demasiado improvisado este set, tengo el micrófono en la mano, no tengo dónde ponerlo en este momento, pero no importa, lo importante es que estamos acá y que se está logrando esta programación habitual que, bueno, deseamos que continúe siendo habitual, aunque a veces la vida conspira y no te dé tiempo de hacer nada, pero no importa, siempre hay que cumplir con los compromisos y más si es con ustedes. Hoy les quiero hablar de un tema demasiado interesante que probablemente ustedes ni siquiera se imaginan, y es sobre nada más y nada menos que los colorantes artificiales en la comida. Yo sé que uno diría como que bueno, de vez en cuando, de cuando en vez se pueden comer colorantes artificiales, pero después de que yo les hable un poquito de esta información que tengo para ustedes, yo creo que van a cambiar muchísimo su percepción de lo que creen respecto a los colorantes y se van a preguntar ahora 2 veces si está bien o adecuado darle colorantes, no solo a ustedes comer los colorantes, sino a los niños. ¿Por qué? Porque bueno, los colorantes son los protagonistas de la fiesta de los niños. Cuando nos vamos a comer una torta, probablemente tiene colorante, el fondant, el cupcake, a todo le ponemos colorante. Ni siquiera es que es parte de nuestro día a día normal, solamente cuando tenemos un cumpleaños o algo así. No. Esto es parte de la mayoría de los desayunos de los niños, más que todo, especialmente en países como Estados Unidos, es parte de la vida de ellos totalmente. ¿Por qué? Porque los colorantes están en todos los alimentos. No en todos, pues, o sea, esto es exageración, pero ustedes entienden a lo que yo me refiero. Allá la gente está acostumbrada a desayunar cereales. Los cereales probablemente tienen colorantes, los más famosos tienen colorantes, unas galletitas que se llaman Pop-Tarts. Estos son como los que les estoy diciendo que son desayunos típicos allá. Incluso a veces le colocan colorante al pan, a los panes le colocan colorante para que sean más amarillos, o le colocan colorantes a la mermelada para que sea de un color más atractivo. Básicamente eso es lo que hacen los colorantes artificiales, embellecer la comida. Y en Estados Unidos no hay regulaciones en cuanto a los colorantes artificiales, mientras que en otros países, como por lo menos incluso continentes, porque voy a hablar del continente europeo, hay muchas regulaciones sobre los colorantes en la alimentación porque se ha demostrado que afectan a los niños. Y ustedes dirán, bueno, Gaby, sí, afecta a los niños, pero ¿cómo afecta a los niños? Miren, todo esto surgió, este es el tema más random del mundo. Ustedes seguramente jamás se imaginaron, vamos a hablar de los colorantes, por Dios. Yo tampoco me lo imaginé, pero cuando recibí esta información fue tan interesante que yo dije, Dios mío, la gente en Arroz con Mango necesita saber esta información. Así que comencemos. Todo inició cuando yo estaba viendo TikTok y de repente me sale una muchacha haciendo un TED Talk, una señora. La señora es psicóloga y es psiquiatra. Y estaba contando su testimonio. En ese testimonio hablaba de cómo su hijo estaba desarrollando trastorno de hiperactividad, ¿verdad? Y ella, como es psiquiatra, ella quiso averiguar un poquito más sobre ese trastorno y qué cosas podrían haber causado eso, porque fue como que realmente se dio cuenta de que fue de repente, no fue como que llevaba mucho tiempo siendo de esa manera, teniendo esas conductas, sino que fue repentinamente que empezó a cambiar sus conductas. Se ponía a veces agresivo, a veces se ponía sensible, estaba muy reactivo, un niño muy reactivo, un niño que explotaba fácilmente, incluso un niño que decía que se quería morir. Imagínense, un niño de 7 años que ya no podía, que decía, mamá, ya me quiero morir, de verdad yo no puedo más. Imagínense eso, imagínense una mamá escuchar eso de su hijo de 7 años, o sea, no es nada fácil, ¿verdad? Y ella se dedicó a buscar información sobre qué podría causar estos síntomas de trastorno de hiperactividad y de déficit de atención. Y descubrió
que era nada más y nada menos que intolerancia a los colorantes. Resulta que de esto no se habla para nada, pero hay personas que son intolerantes a los colorantes artificiales, porque hay colorantes vegetales, mi gente. O sea, podríamos fácilmente utilizar colorantes vegetales, pero no es lo que le conviene muchas veces a la industria. Y ella explicaba, bueno, primero que todo, ¿qué es un colorante? Bueno, un colorante es una fusión de compuestos químicos que hacen que las cosas se vean más bonitas. Y ella decía, nosotros los americanos, porque ella es de Estados Unidos, nosotros los americanos estamos acostumbrados a ver las cosas bonitas, queremos lo más brillante, lo más espectacular, así que te llamen los ojos, lo más falso, lo que se vea más de mentira, eso es lo que quieren los americanos. Y dijo que eso básicamente es un colorante, pero no hablamos de los efectos secundarios de los colorantes en la salud y sobre todo en el comportamiento de los niños. Entonces ella se puso a investigar y empezó a descubrir un montón de investigaciones que efectivamente reafirmaban que esos trastornos de hiperactividad, de déficit de atención, estaban altamente relacionados con el consumo de colorantes artificiales. Y yo dije, y esto tiene que ser mentira. O sea, hay una onda toda hippie ahorita que todo es malo, el arroz es malo, la avena es mala. Que justamente yo estaba diciendo en estos días, le estaba comentando a mi novio, Dios mío, Ángelo, yo no puedo seguir así. ¿Por qué? Porque hay tanta información en internet que al final yo creo que uno va a tener que hacer lo que uno le haga feliz y ya. ¿Por qué? Porque sale un doctor, no cualquier persona, un doctor diciendo las harinas son malas. Te muestran sus estudios de que las harinas son malas. Sale otro doctor diciendo el arroz es malo y saca sus estudios. Sale otro diciendo los granos son malos y saca sus estudios. Y todos comprueban con estudios cómo las comidas son malas. Básicamente todo es malo. O sea, es una cosa increíble, pero cierta. Probablemente sí nos puedan afectar negativamente, pero yo siento que cuando llegamos al extremo de pensar que todo, absolutamente todo es malo, la avena, hasta las cosas saludables, el cambur, no, la cambur es malísimo, la fruta es malísima. Ahorita hay un tipo que solamente come carne y carne cruda, o sea, y para él, según él, sus estudios, su testimonio, eso es lo más sano. Entonces hay tanta información en internet que nos podemos sentir agobiados, y yo que he tenido experiencias negativas con la comida, con mis trastornos alimenticios, cuando los he vivido fuertemente, esta sobreinformación, esta sobreestimulación, sobrecarga me ha afectado negativamente. O sea, de verdad me siento a veces como agobiada al respecto. Entonces yo dije, pues al final voy a hacer lo que me vaya mejor, obviamente manteniendo una dieta saludable. Realmente muy pocas veces rompo así como, voy a comer pizza o hamburguesa, o tengo mucho tiempo sin comerme una hamburguesa. Más que todo como pizza, es como mi cosa favorita. Pero los fines de semana, pues entre semana yo puedo decir que básicamente tengo una vida libre de azúcar y de gluten, pero ajá, ¿hasta qué punto es sano eso? Llegó un momento en que yo decía, me da miedo comerme esta avena, o sea, tengo miedo porque he leído tantas cosas, me están diciendo tantas cosas sobre ella que tengo miedo, cuando antes la comía normalmente y no tenía miedo. Tengo miedo de comerme esta arepa, ¿sabes? Que siento que más bien uno relaciona como una crea una relación tóxica con la comida, con cómo te sientes, tienes miedo porque todo es malo. Entonces, nada, mientras te cuides, mientras te sientas saludable y comas saludable, claramente, no nos obsesionemos tampoco con todo, porque tampoco podemos eliminar todo, no sé, o sea, no, que los cambures, que eso tiene mucho azúcar, ay, ya, amigos, déjenme comer, por favor, que la almendra es inflamatoria, todo es malo. Pero bueno, volviendo al tema importante, yo les digo arroz con mango, me voy para todos lados siempre. Esta señora empezó a investigar y yo decía, esto es mentira, o sea, esto es la onda de que todo es malo y no sé qué. Y de repente empecé a leer testimonios y buscar investigaciones que efectivamente, mi gente, sí es cierto. Y algo que me sorprende es que estos colorantes no han sido eliminados, o sea, su uso no ha sido eliminado, incluso cuando pueden afectar de esta manera a la humanidad, igual que con el azúcar. O sea, son cosas que yo digo, Dios mío, o sea, uno mismo se mata y no sé, si se da cuenta, pues nos matamos ahí todos por estar consumiendo cosas locas. Pero bueno, el punto es que empecé a leer testimonios de personas que decían, por lo menos,
A mi hijo le pasó lo mismo, eliminé los colorantes y terminaron todos esos problemas. Y personas que decían como que yo sufro de trastorno de bipolaridad o yo sufro de ansiedad, y al eliminar los colorantes cambié muchísimo mi diagnóstico. No cambié, mejoré muchísimo de mi diagnóstico, me va muchísimo mejor ahora, me siento mejor, soy más controlable, y todo al eliminar los colorantes artificiales. Una cosa que yo digo, Dios mío, cuando uno se imagina eso, ¿sabes? O sea, yo creo que uno jamás se imagina como que, epa, los colorantes son los que están haciendo que yo me sienta depresiva, ¿sabes? Y la gente normalmente consume chips, Doritos, chistri, toda esa clase de cosas, chupeta, todo tiene colorantes, y gomitas, o sea, es increíble, todo tiene colorantes, y la gente lo vuelve parte de su vida diaria sin saber que esto puede afectarles la salud mental, porque ni siquiera estoy hablando ahorita de algo físico, no sé, te da cáncer, no sé, no estoy hablando de nada físico. Estoy hablando de algo mental, ¿ok? Algo muy interesante es que la señora hablaba desde su testimonio y decía que es increíble el cambio que tenía tan rápido después de haber dejado los colorantes. O sea, fue como progresivo porque tuvo momentos de abstinencia. Imagínense, el cuerpo del niño sintió abstinencia y tenía momentos en los que se sentía sin energía, estaba como muy resguardado, ni siquiera podía jugar tranquilamente porque su cuerpo estaba en abstinencia a los colorantes. Imagínense lo fuerte que es esto. Y cuando ya a los 3 meses pudo empezar otra vez a vivir, a jugar, a sentirse feliz, y ya no era un niño depresivo ni nada, simplemente con el hecho de haber eliminado los colorantes. Y algo que también ella decía era que como no hay tanta información, no se ha difundido tanto este tema, muchos doctores diagnostican con trastorno de hiperactividad y esa clase de cosas a los niños y los medican y todo este cuento sin saber que realmente no es que tienen eso, es que están consumiendo colorantes y son intolerantes a ellos. Miren, aquí un ejemplo. Incluso hay otro estudio que habla sobre este comportamiento de los niños relacionado con el tinte, no, el colorante. Entonces dice que el conjunto de pruebas de los estudios en humanos indica que los tintes sintéticos de alimentos están asociados con resultados neuroconductuales adversos en los niños y que los niños varían en su sensibilidad a los tintes de alimentos sintéticos. Los estudios sugieren que los colorantes sintéticos de alimentos están asociados con estos efectos neuroconductuales adversos como la falta de atención, la hiperactividad y la inquietud en niños sensibles. Y aunque no todos los niños son sensibles a los colorantes alimentarios, tampoco todos los niños tienen trastornos de hiperactividad, ¿ok? Un estudio mostró que hasta el 8% de los niños con hiperactividad, diagnosticados con hiperactividad, eran sensibles a aditivos como los colorantes alimentarios artificiales. Imagínense eso. Pero bueno, acá también hay una lista de 4 aditivos de color que son muy utilizados y afectan directamente a la conducta de los niños. Tenemos el FDIC Red número 40, también llamado Alura Red, el amarillo número 5, también conocido como tartrazina, discúlpeme, el amarillo número 6 y el azul número 1, que es el azul brillante, ¿ok? Entonces, pues nada, directamente están asociados con el comportamiento de los niños, y yo creo que esto es algo muy importante que sepamos como sociedad y que hagamos algo al respecto. Por lo menos acá hay una lista de cosas que se utilizan según el colorante. Un ejemplo, ¿ok? Por lo menos el FDIC Red, el rojo, se utiliza en salchichas, en decoraciones, en frutas empaquetadas, en las cerezas y en los dulces. El amarillo número 5 se utiliza en refrescos, cereales, en vegetales procesados, en los chips, en
Miren, los pickles. Los pickles son los pepinillos. Ay, Dios mío, es que están en todos lados. Miren, están en la miel, en la mostaza, en la gelatina, en los pudines. Mi razón de haber dicho estas cosas es para que ustedes vean que también pueden estar escondidos en otras cosas que no tenemos ni idea que tienen colorantes y que pensamos que son saludables. Por lo menos aquí dice que están hasta en los vegetales congelados. Imagínense. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? De verdad que muy decepcionada al respecto, pero una noticia muy real. Así que vamos a finalizar este día de hoy con esta información bastante concisa, pero bastante chévere para ustedes y que probablemente no se esperaban, con el colorante y los síntomas que le puede dar a los niños. Ok, miren, aquí les tengo la lista. El red número 40, el rojo número 40 puede dar hiperactividad, migrañas, impulsividad y como mareos, como que se te mueve todo de lugar. El verde número 3, manía, hiperactividad y sentirse eufórico. Incluso se puede relacionar con el trastorno bipolar, y el red número 40, que es el que el que les dije primero, lo relacionan y lo confunden a veces con trastorno de hiperactividad o déficit de atención. El azul número 1 puede dar irritabilidad, fatiga y dura hasta 24 horas los efectos en tu cuerpo. Y el amarillo número 5 y el amarillo número 6 dan ansiedad, agresiones, como impulsos violentos, incluso pensamientos suicidas. Imagínense lo que puede hacer un colorante en sus hijos. O sea, por favor, yo creo que jamás me imaginé esto. Y lo peor de todo es que dura el efecto en tu cuerpo hasta 5 días. O sea, qué locura. Por eso es que la muchacha contaba que cuando su hijo dejó de consumir los colorantes, porque imagínense, está hasta en el pan, empezó a sentir abstinencia, su cuerpo empezó a sentir abstinencia porque estaba recibiendo ese químico constantemente todos los días que le afectaba directamente su comportamiento. Una cosa loquísima. Así que bueno, ya lo saben, los colorantes artificiales son perjudiciales para el comportamiento de los niños. No voy a decir que para todos los niños o para todas las personas va a tener una reacción, pero podría tenerlo y podría ser la causa del comportamiento irritable, depresivo o lo que sea que está pasando tu hijo. Así que experiméntalo. Deja de darle colorantes por unos meses. Evita toda la comida que tenga colorantes e investiga si tiene colorantes o no, porque es lo que les digo. A veces agarramos, no sé, una mostaza, unos pepinillos, y ¿qué vamos a saber nosotros que esas cosas tienen colorantes? A veces vamos a nuestra panadería local y agarramos un pan francés y de repente, ¿sabías que tiene colorantes? Entonces es importante preguntar, leer listas de ingredientes, aprender a leer los ingredientes por la salud de nuestros niños, por evitar los mal diagnósticos, porque probablemente esta es información que ni siquiera un psiquiatra pudo haber pensado, pero que está saliendo a la luz en este momento y que, bueno, yo leí muchas investigaciones y realmente es increíble cómo los niños han cambiado realmente después de dejar los colorantes. Incluso cuando habían sido medicados por un mal diagnóstico, que ni siquiera voy a decir que culpo a los psicólogos o a los psiquiatras, porque creo que ellos ni siquiera tienen la culpa de que la industria alimentaria sea tan tóxica y que sean permitidos tantos alimentos que nos enferman cada vez más. Así que bueno, ya tienen un dato, los colorantes ocasionan todos estos efectos en nuestro cerebro y podemos ser intolerantes, los niños pueden ser intolerantes, así que vamos a cuidar a esos niños que son nuestro futuro. Y muchísimas gracias por estar aquí, por haber estado en este episodio espectacular de Arroz con Mango. Discúlpenme si escucharon demasiado, pero es que tuve que tener el micrófono alto porque no tenía una mesita en este momento y si acomodaba todo nunca iba a ser el podcast. Así que cero excusas, aquí estamos, que se lo hayan disfrutado. Escríbanme a ver en mi Instagram de qué les gustaría que fuera el próximo podcast. Nos escuchamos el próximo domingo por acá, donde siempre, en Arroz con Mango.